Dilo aquí ahora. Bueno, señores, estamos aquí en este Día Internacional del Trabajo o Día de los Trabajadores, nosotros rindiéndole honor a este día como siempre, trabajando para ustedes. Esto es Despierta RD y ahora vamos al segmento de la entrevista. Tenemos con nosotros a la doctora Yocasta Lara, ella es directora de Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud, SNS. Bienvenido a este espacio. Buenos días, Me encanta Paola. recibir mujeres. Ay, gracias. Y yo soy muy pro mujer. Claro, cuando son mujeres, ¿verdad? Exacto, trabajadoras. Trabajadoras, no importa en qué área, pero que trabajen y que se desenvuelvan. Así es. Gilbert, Cristian. Bienvenida, Yocasta. Qué placer tenerla aquí, caramba. Gracias. Qué bueno. De inmediato preguntarle sobre el tiempo apremia, sobre este tema de los protocolos migratorios. Ayer el Colegio Médico volvió a expresar que no están de acuerdo con los protocolos establecidos respecto al tema del manejo de las parturientas, sobre todo en los hospitales. Y ahí podríamos englobar otros servicios también que requieren migrantes, sobre todo haitianos, en este proceso de las 15 medidas adoptadas por el presidente Abinader. ¿Cómo desde el Servicio Nacional de Salud lo ven ustedes este planteamiento que nace del seno del Colegio Médico? Primero, que esa es la importancia de vivir en un país democrático, que tienen derecho, ¿verdad?, a disentir de las opiniones y de decisiones de otras personas. El Colegio Médico goza, ¿verdad?, de mi respeto y del respeto del Servicio Nacional de Salud. Y sí, siempre estamos dispuestos a sentarnos en la mesa del diálogo, porque hemos tenido esa facilidad. Además, que tú sabes, Cristian, que yo soy parte del gremio. Claro. Y para mí Waldo es como mi papá gremial y lo respetamos. En un principio, ciertamente, no fue convocado, pero luego, posterior, ¿verdad?, en la marcha, sí se sostuvo una reunión con él, y cuando él entienda también que se debe de él aportar, pues las puertas del Servicio Nacional de Salud están abiertas. Recordar que no se están violentando los derechos, porque yo entiendo que violentar derechos es cuando tú maltratas, cuando se le niega el servicio, ¿verdad?, tan esencial como es la salud, que es un derecho universal, y no lo estamos haciendo. Se le está brindando la atención a todos los pacientes extranjeros y, por supuesto, siempre hay que recalcar. Yocasta, entonces, ¿qué decisión ustedes han tomado? Por ejemplo, Aquí yo con creo que una, se fríe su cafecito. por ejemplo, con una embarazada haitiana que no tiene documentos, pero que va a dar a luz, solo le quedan minutos y que está en maternidad. Cuando ella da a luz, ¿qué tiempo entonces le dan a esa mujer para que se recupere y montarla en una guagua y llevarla hasta la frontera? Primero, eso va a depender. Sí. Hay partos normales, vías vaginales, y el otro también es normal, lo único que es cesárea, ¿verdad? Para lo que le llamamos partos normales. Está establecido que un parto normal, el tiempo que estipulado para tú darla de alta, si no presenta ninguna complicación, es de 24 horas o menos. Y los que somos madres sabemos que eso es así. Si es una cesárea, es 72 horas, porque ya es un proceso más complejo, quirúrgico. Hay que también aclarar que los pacientes, en este caso, cuando son cesareados, que son operados, porque eso es una cirugía, contempla el tiempo de espera que requiere la paciente. No, para que la gente no vaya a pensar, tiene cesárea, ya tiene su tiempo estipulado, se va en esas condiciones. Ok. No, hay un proceso, esperar que la paciente esté en condiciones de ser, ¿verdad?, deportada, que ya eso es un proceso que lleva migración. ¿Qué tiempo sería eso? Nosotros como Servicio Nacional de Salud, como hospitales, lo que estamos llamados es a brindar el servicio. Si llega un paciente extranjero, sí, notificar el de admisión, notifica al militar, o sea, pero al militar hospitalario, de servicio hospitalario, que está adscrito al Servicio Nacional de Salud, es quien notifica al agente migratorio que tenemos un extranjero, pero ya todo ese proceso de atención lo están haciendo. Ese proceso, perdón, Paola, para que quede ahí, para que la gente que esté viendo el programa ahora, ese proceso de recuperación de la mujer ya embarazada, que no tiene documentos, pero que ya, cuando ya esté listo ese procedimiento, será llevada a su país deportada, ¿dónde la llevan? ¿Dónde la llevan para que se recupere? Le explico, para que me puedan entender. Nosotros, sí, como Servicio Nacional de Salud, solamente estamos estipulados a lo que es el servicio del extranjero. Ok. ¿Dónde concluye el servicio? Exactamente. Okay. ¿Y dónde entra migración? Nosotros concluimos, sí, cuando el médico entiende que el paciente debe de ser dado de alta. Okay. Si migración ya verificó
el estatus de ese extranjero y es un estatus que está en estado irregular, luego de que el médico diga, ese paciente se puede ir de alta, está en condiciones de irse a su casa. ¿Y quién se encarga de la supervisión durante ese? Porque estamos hablando de un traslado, de un trayecto donde hay un tiempo en carretera, hay un sinnúmero de condiciones que probablemente afecte. Migración tiene médicos en los diferentes centros Exacto. donde se lleva el paciente, pero ya eso es un médico donde ya se le da seguimiento con la indicación del médico que dio de alta. Ya hasta esa parte nosotros no llegamos, y esa es una parte que le compete. Pero sí hay una persona. Claro, sí, ellos tienen un personal médico Esos médicos están a cargo de migración. de migración. Ok, y se encargan de eso. Ayer planteaba el doctor aquí, wow, se vuelve a olvidar el nombre. Rafael González. Rafael González. Titular de la Secretaría de Salud. Sí, del Partido de la Liberación Dominicana. Él decía que sería bueno, porque él tenía el conflicto del político frente al médico. Un conflicto que me imagino usted también quizás tendrá internamente. Nosotros tenemos la situación de que la deportamos, perfecto. Él decía, lo ideal sería que nosotros tuviésemos en la frontera, a las puertas de la deportación, una última revisión para que en caso de que haya una situación médica de complejidad, no se nos pegue a República Dominicana que enviamos a una mujer a Haití con X o Y situación. Ya para, digamos, finiquitar ese proceso. A tal hora sellamos que fulana está bien, que certificamos que está bien y salió. Y al lado la deportación. O sea, el documento. ¿Eso es viable? Entendemos a González, sin embargo, hay una comunicación, hay una de alta y hay un médico que le va a dar seguimiento. O sea, esa parte quizás la desconocía, pero sí en el vocacional de Jaina y en otra dependencia que tiene migración, que es donde llevan a la persona para depurar y hacer el proceso, cuentan con un servicio médico. Ahora, ese servicio médico es de migración. Ahora sí, tuvimos contacto en un momento, una de las encargadas de la doctora, para presentarme una situación, no ni siquiera de una parturienta, de un paciente que él decía que se dializaba, y como nosotros tenemos una data donde nosotros verificamos, porque eso es un programa, verificamos si ciertamente el paciente se dializaba y sí, y se dializaba en ASO y se procedió a llevar a dar su tratamiento. Lo que quiero decir con eso es que nosotros estamos, independientemente, estamos garantizando la salud, pero obvio que es el punto, necesitamos un retorno de los insumos y los medicamentos que ellos no consumen, principalmente en nuestros vecinos países. Ahí quiero hablar de que parte de las críticas que se ha hecho es el consumo económico que estos indocumentados pues le hacen al servicio de salud. Y ese mismo doctor, Rafael González, ayer hablaba de que esos internamientos o esos procesos de cesárea en estas parturientas haitianas, ¿verdad?, indocumentadas, se gasta alrededor de 30.000. 18 a 38.000 según en condiciones normales. Andan por ahí las cifras, usted corrobora esto. Por caso en condiciones normales. Sí, mira, realmente es un gasto excesivo porque, y siempre voy a volver a repetir, van a escuchar quizá decir lo mismo, y es que para mí, repito, es una cultura que ellos tienen, principalmente las que están en gestación, no hacen lo regular, que son los chequeos prenatales, nos llegan prácticamente cuando van a parir, en su gran mayoría, en condiciones realmente críticas muchas veces, porque con anemia, si tiene VIH? Porque se hace en el momento, ahí voy. Entonces, hay que hacerle los virales en el momento, muchas son positivas, la mayoría llegan con anemia crónica, lo que hay que transfundir con 2 y 3 paquetes globulares. En lo regular, el dominicano por lo regular, si no tenemos un banco de sangre en el hospital o no tenemos una sangre disponible, por lo menos te llevan un familiar que pueda donar o algún amigo. En este caso, no pasa lo mismo con nuestros vecinos. Hay que gestionarle la sangre, hay que gestionarle todo. Y ahí viene la parte humana. Uno no puede estar en la parte administrativa de que si no trae, no debo, porque entonces estaríamos violando lo que dice la Constitución de la República. El tema de los hospitales es una responsabilidad que está bajo ustedes, los miembros del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué van a hacer con el Hospital Salvador B. Gautier? Porque son innumerables las denuncias de que eso se está cayendo, que hay un tema de insalubridad, los médicos trabajan ahí en una forma muy inadecuada, los pacientes tienen que llevar hasta el agua, a veces los baños no bajan, un desastre. ¿Qué van ustedes a hacer con eso? Mira, te diré algo. Cristian me conoce.
y sabe quizá de mi trabajo y de mi vocación de servicio y todo, hay muchas veces que son procesos que hay que agotar. Ciertamente el Hospital Salvador Gautier tiene una infraestructura bastante vieja, de más de 5 décadas, la cual amerita remozamiento o, en este caso que dicen que posiblemente... Tiene más de 50 años. Ingeniero, sí. Están cayendo No, más de 50. exactamente, pero mira, te diré algo. Un día me llega la denuncia de que no hay agua. ¿Y tú sabes lo que yo encontré? Cuando fuimos al hospital, que se llamó para nosotros abastecer de agua, fuera en entre la emergencia y el edificio que va a hospitalización, hacia el fondo, pasa la tubería que lleva el agua al hospital de manera interna. ¿Tú sabes qué encontramos? ¿Qué encontraron? Habían roto la tubería, habían puesto una piedra y habían sellado los tubos. Un boicot. El tema del... No quiero decir que pasa, o sea... Pero la otra parte. No quiero decir que toda la parte de lo complejo que es el hospital pasa por cierta cosa, pero para aclararte el tema del agua. Pero, un boicot con el tema del agua. Ahora bien, la otra parte. si pudieran verificar, ya hablo en la parte de la infraestructura, pero si pudieran verificar y leen y buscan en la documentación, hemos llevado innumerables equipos de tecnología de punta que no hay en otros hospitales incluso. Sin embargo, como el Hospital Salvador Gautier es un hospital docente donde se forman varias especialidades, hemos ido dando respuesta con equipamiento y con otras, ¿verdad?, otros insumos, medicamentos y todo que amerita el personal. Ciertamente se está en la verificación y esa parte de verdad que es como usted comenta, pero hemos tratado de resolver. Bueno, gracias por habernos acompañado. La verdad es que Yocasta, creo que va a tener que volver. Así es. Esto fue un adelanto de la entrevista que vamos a hacer. Hay muchos temas que quedaron pendientes. Además, es también un sector y bueno, temas que la población pues quiere escuchar porque son temas bastante interesantes. Gracias por haber estado con nosotros, a la doctora Yocasta Lara. A todos ustedes, pues, continúen con la programación de este canal, Canal 13, Telecentro. Y sobre todo, les esperamos mañana nuevamente de 6 a 8 de la mañana en Despierta RD.